estás perdido, aunque lo parezca, aunque lo sientas. Estás entre quién eras y quién tienes que ser. Estás incómodo porque ya no puedes ser quien eras. Y ese espacio entre los dos es el más difícil de habitar que existe. No tiene nombre fácil, no tiene manual, no tiene garantías. Solo tiene la certeza de que lo que eras ya no funciona y lo que serás todavía no ha llegado. Viktor Frankl sobrevivió 4 campos de concentración y lo que descubrió en esas condiciones extremas sobre el ser humano cambia completamente cómo entiendes este momento. Hoy vamos a ver por qué este espacio incómodo no es el problema, es el camino. Frank desarrolló la logoterapia después de los campos, no como teoría académica, como resultado de haber observado qué diferenciaba a los que sobrevivían de los que no. Y la conclusión fue sorprendente para la psicología de la época. No eran los más fuertes físicamente, no eran los más optimistas, eran los que tenían algo por lo que vivir, una razón, un propósito, una persona a quien volver, algo que hacía que el presente terrible tuviera un sentido más allá de sí mismo. Y decía que ese principio no solo aplicaba en los campos, aplicaba en cualquier situación de sufrimiento, que el ser humano puede atravesar cualquier qué si tiene un porqué suficientemente claro, y que la ausencia de ese porqué hace insoportable incluso lo que debería ser manejable. Llegar hasta aquí ya dice algo. Escribe en los comentarios una sola palabra: transición. No como lo que sufres, como lo que atraviesas. Ahora continuemos. Frank observó algo específico sobre los momentos de transición que casi nadie nombra, que son los más fértiles y los más dolorosos al mismo tiempo. Que lo que se siente como desorientación es en realidad el espacio donde se forma la nueva identidad, como la crisálida. Desde fuera parece que no pasa nada. Desde dentro, todo se está reorganizando. Y el error más común en ese momento es intentar salir demasiado rápido, buscar certeza donde todavía no la hay, tomar decisiones grandes para aliviar la incomodidad, volver a quien eras porque al menos eso era conocido. Frank lo vio en sus pacientes después de los campos. Los que peor lo llevaban no eran los que más habían sufrido, eran los que más rápido intentaban volver a la normalidad. No quieres avanzar, quieres dejar de sentir esto, sin procesar lo que había pasado, sin dejar que la experiencia los transformara. Y esa negación del proceso les impedía llegar al otro lado con algo nuevo. Frank también hablaba de la libertad interior como el único territorio que nadie puede quitarte. Decía que en los campos le quitaron todo: la ropa, el nombre, la familia, la libertad física. Pero no pudieron quitarle la capacidad de elegir cómo responder a lo que le ocurría. Esa libertad era pequeña, casi invisible en las condiciones que vivía, pero era la única que importaba, porque mientras la ejercía, no había perdido todo. En los momentos de transición, esa libertad se manifiesta de una forma muy específica, en la capacidad de elegir el significado que le das a lo que estás viviendo. No estoy perdido, estoy en proceso. No fracasé, aprendí lo que no funciona. No me abandonaron, hay espacio para algo que encaje mejor. No perdí el tiempo, acumulé lo que me trajo aquí. Esas no son ilusiones positivas, son elecciones sobre el significado. Y el significado cambia la experiencia. Frank también hablaba del sufrimiento con una honestidad que incomoda pero libera. Decía que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con sentido forja. Que la diferencia entre los dos no está en la intensidad del dolor, está en lo que decides que ese dolor significa. Y esa decisión siempre está disponible, aunque todo lo demás no lo esté. ¿Qué significa este momento para ti? No lo que debería significar, lo que tú eliges que signifique. ¿Es el final de algo? ¿El comienzo de algo?
La prueba de que no puedes, la evidencia de que estás creciendo. Esa elección es tuya y es la más importante que puedes hacer en este momento. No estás perdido. Estás entre quién eras y quién tienes que ser. Frank no te pide que no sientas la incomodidad de ese espacio. Te pide que no huyas de él, que confíes en que el proceso tiene sentido, aunque no puedas verlo todavía. Frank también describió algo sobre los momentos de transición que tiene una precisión sorprendente. Que en esos momentos, el tiempo se distorsiona. El pasado parece más seguro de lo que realmente fue. El futuro parece más incierto de lo que realmente será. Y el presente, el único lugar donde puedes actuar, se vuelve casi invisible. Por eso las personas en transición toman tan malas decisiones. Porque o miran al pasado que idealizan o al futuro que temen, y pierden el único momento en que algo real puede ocurrir. Frankl también hablaba de la responsabilidad como condición del sentido. No responsabilidad como carga, como capacidad de responder. Que el ser humano no solo reacciona al mundo, también responde. Y la diferencia entre los dos es toda la diferencia. Reaccionar es automático. Viene del pasado, del condicionamiento, del patrón. Responder es consciente. Viene del presente, de la elección, de quien estás siendo ahora. En los momentos de transición, esa capacidad de responder en vez de reaccionar es lo que determina si llegas al otro lado más completo o simplemente más cansado. Frankl también describió algo sobre el humor que puede sorprender dado el contexto en que lo vivió. Decía que incluso en los campos, el humor era un mecanismo de supervivencia, no porque negara el horror, sino porque creaba un espacio mental entre lo que ocurría y cómo respondías a ello. Un espacio donde todavía eras tú, donde la situación no te había consumido completamente. En los momentos de transición, ese espacio es fundamental. La capacidad de no tomarte tan en serio a ti mismo, de ver el proceso con algo de distancia, de reconocer la absurdidad de ciertos momentos difíciles sin negarlos. Eso no es superficialidad, es resiliencia. No estás perdido. Estás entre quién eras y quién tienes que ser. Frankl vivió en las condiciones más extremas que puede imaginar un ser humano, y aún así encontró sentido. No a pesar de las condiciones, en las condiciones. Lo que tú estás atravesando, sea lo que sea, también tiene sentido. No en sentido que alguien más le da, el que tú eliges darle. Y esa elección es lo único que nadie puede quitarte. Frankl también describía algo sobre las relaciones en los momentos de transición que casi nadie menciona. Que en esos momentos, las personas más valiosas no son las que te dan respuestas, son las que te hacen las preguntas correctas, las que no intentan resolver tu proceso, las que te acompañan en él, las que pueden estar contigo en la incomodidad sin necesitar que pares de estar incómodo. Esas personas son raras, y cuando las encuentras, son el regalo más valioso que existe en un momento de transición. Frankl también hablaba de la trascendencia como componente necesaria del sentido, que el ser humano necesita algo que vaya más allá de sí mismo para encontrar sentido pleno. No necesariamente religioso. Puede ser una causa, un trabajo, una persona, una comunidad. Algo que haga que lo que haces tenga importancia más allá de tu propio bienestar. Y en los momentos de transición, cuando la identidad antigua se disuelve, encontrar ese algo trascendente es lo que da dirección al proceso. No estás perdido. Estás entre quién eras y quién tienes que ser. Y ese espacio, aunque sea incómodo, es el más sagrado que existe. Porque es donde ocurre la transformación real, no la que otros ven desde fuera, la que tú sientes desde dentro, la que no tiene foto, no tiene post, no tiene validación externa. Solo tiene la certeza silenciosa de que algo esencial en ti
está cambiando para siempre. Hay algo que los grandes pensadores de la historia tienen en común que casi nadie menciona: que todos llegaron a sus conclusiones más importantes, no desde la comodidad, sino desde el sufrimiento personal, desde haber vivido exactamente lo que estudiaban, desde haber fallado, desde haber perdido, desde haber tenido que reconstruirse. Y esa experiencia personal es lo que hace que sus ideas sigan siendo verdaderas siglos después, porque no son teorías abstraídas de la realidad, son observaciones destiladas de ella. Lo que tú estás viviendo ahora mismo ya fue vivido por alguien antes, y documentado, y comprendido. No para que no lo sufras, para que cuando lo sufras, no estés solo en él. Esa es la función real de la filosofía. No darte respuestas, acompañarte en las preguntas. Hay un momento específico en el proceso de cambio que casi nadie describe con precisión. El momento en que la comprensión intelectual y la comprensión emocional se sincronizan. Puedes entender algo con la cabeza durante años, saber que el patrón existe, conocer su nombre, describir cómo funciona, y aún así seguir repitiendo. Porque la comprensión intelectual sola no transforma. La transformación ocurre cuando lo que entiendes con la cabeza también lo sientes en el cuerpo. Cuando no solo sabes que el patrón existe, cuando lo notas en el momento en que ocurre, y tienes ese segundo de pausa entre el estímulo y la respuesta, donde puedes elegir diferente. Ese segundo no llega de golpe, se construye, con cada vez que te observas sin juzgarte, con cada vez que nombras lo que está pasando en vez de solo vivirlo, con cada vez que eliges la incomodidad de ver sobre la comodidad de no ver. Hay algo que vale la pena decir sobre el tiempo que tarda este proceso. Tarda más de lo que quisieras, menos de lo que temes, y no es lineal. Hay días en que todo parece claro, y días en que el patrón antiguo vuelve con toda su fuerza. Y eso no es fracaso, es el proceso. El árbol no crece en línea recta hacia arriba, crece hacia donde hay luz, aunque eso signifique torcer el tronco. Y la persona que crece de verdad tampoco lo hace en línea recta. Crece hacia donde hay verdad, aunque eso signifique rodeos, retrocesos, momentos de confusión total. Lo que importa no es la velocidad, es la dirección. Y si la dirección es hacia quien realmente eres, todo lo demás es solo el camino. Hay algo más que vale la pena ver antes de cerrar. Algo que conecta todo lo anterior. Que el conocimiento sin aplicación no cambia nada. Y la aplicación sin conocimiento repite el mismo error. Lo que estás haciendo ahora mismo, al escuchar esto, al dejar que llegue, ya es el primer paso. No el último, el primero. Y eso es exactamente suficiente para empezar. Porque el cambio no ocurre en los grandes gestos. Ocurre en la acumulación de pequeñas elecciones conscientes. Cada vez que notas el patrón antes de que tome el control. Cada vez que haces la pregunta difícil. Cada vez que eliges la verdad incómoda sobre la comodidad tranquilizadora. Esas elecciones se acumulan. Y con el tiempo, ya no reconoces al que antes reaccionaba desde el automatismo. Porque dejó de ser tú. Porque tú ya eres alguien que elige. Y esa diferencia, aunque invisible desde fuera, lo cambia absolutamente todo desde dentro. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que algo en ti quiere algo diferente. Que lo de antes ya no es suficiente. Que hay algo más esperando ser vivido. Y esa sensación, aunque todavía no tenga forma clara, ya es la señal más importante que existe. La señal de que estás despierto, de que estás viendo. Y quien ve, ya no puede seguir como si no viera. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga. En el próximo vídeo, vamos a seguir profundizando en todo esto desde otro ángulo, porque hay más capas. Siempre hay más capas. Y cada una que miras, te acerca un poco más a quien realmente eres.
Frankl también describía algo sobre el amor que va más allá de lo que cualquier psicología convencional menciona. Decía que el amor es la única forma de conocer a otro ser humano en su esencia más profunda, no en sus características, no en sus logros, en lo que es cuando todo lo demás se quita, y que ese conocimiento solo es posible cuando quien ama también se conoce a sí mismo en esa profundidad. Porque el amor que nace de la superficie solo ve la superficie del otro. El amor que nace de la profundidad puede ver la profundidad del otro. Y en los momentos de transición, cuando tu propia profundidad está siendo excavada, aparece la posibilidad de un tipo de amor que antes no era posible. Porque ahora hay más de ti disponible para dar, más real, más tuyo, menos condicionado. Frankl también hablaba de la esperanza de una forma que sorprende viniendo de quien vivió lo que vivió. Decía que la esperanza no era optimismo. El optimismo depende de las circunstancias. La esperanza es la capacidad de ver posibilidad, incluso cuando las circunstancias no la muestran. De creer que algo puede ser diferente, aunque todavía no haya evidencia de que lo será. Y que esa capacidad de sostener posibilidad en medio de la incertidumbre es exactamente lo que se necesita en los momentos de transición. No certeza, no garantías, solo la disposición de seguir moviéndote hacia quien tienes que ser, aunque no sepas exactamente quién es todavía, aunque el camino no esté claro, aunque las personas que te rodean no entiendan hacia dónde vas. No estás perdido. Estás en el proceso más importante de tu vida. Y ese proceso, aunque duela, aunque desoriente, ya está trabajando en ti, aunque todavía no puedas verlo. Antes de terminar, hay algo que vale la pena nombrar explícitamente: que todo lo que has escuchado hoy no tiene valor si se queda solo como información. El valor está en lo que haces con ello, en las preguntas que te haces esta noche, en la conversación que tienes contigo mismo cuando el ruido para, en la pequeña elección diferente que tomas mañana en un momento que antes habrías repetido en automático. Eso es lo que transforma el conocimiento en crecimiento real. No el acto de escuchar, el acto de aplicar. Una vez, y luego otra, y luego otra, hasta que lo nuevo deja de ser esfuerzo y se convierte en quien eres. Hasta que ya no necesitas recordarlo porque ya lo eres. Eso es lo que los grandes pensadores de la historia tenían en común. No solo que pensaron cosas profundas, que las vivieron, que las aplicaron, que las encarnaron. Y esa diferencia entre saber y ser es la más importante que existe. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió algo, no dejes que ese movimiento se diluya en la rutina. Escríbelo, háblalo, aplícalo en la primera oportunidad que se presente. Porque ese momento de apertura, esa grieta por donde entró algo nuevo, se cierra más rápido de lo que crees si no actúas desde ella. Y lo que podía haber cambiado algo, se convierte en otro vídeo interesante que viste una vez. Si vuelves atrás, vas a saber que te mentiste. No estás perdido. Estás evitando decidir. Tú decides qué es esto para ti: información o transformación. La diferencia no está en el contenido, está en lo que haces después de que termine. Que el dolor de la transición no es señal de que algo falla, es señal de que algo real está ocurriendo.